Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas, para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura en Isaías 55:11, que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a él vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les agradezco a cada uno de ustedes que se tomen este tiempo para abrir vuestros corazones para que sea ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45. Se le acerca un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a orar juntos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, la paciencia que ustedes y yo necesitamos para escuchar la palabra de Dios, para ponerla por obra, para perseverar en ella hasta el fin, como dice Mateo 24:13. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que perseverando en ella pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45, vemos la curación de un leproso. Los leprosos tenían que andar lejos de los demás, porque les contaminaba, y de hecho tenían que ir diciendo: soy leproso, soy leproso. Tenían que ir anunciando diciendo duro su pecado, para que dejando saber de su lepra, para que a los otros no se vayan a contagiar. Él viene a Jesús, y Jesús, que es nuestro médico divino, Él le sana. Pero le dice algo interesante: ve y preséntate al sacerdote. Él vino directamente a Jesús, y Jesús lo sana y lo manda al sacerdote. Por eso es importantísimo entender esto. El sacerdote, no a manera ni de Aarón ni de Leví, que eran de los del Antiguo Testamento, sino el sacerdote a manera de Melquisedec, que son los sacerdotes que Jesús instituyó el Jueves Santo, Lucas capítulo 22, del versículo 19 al 20. En los sacerdotes actúa la persona de Cristo, en persona Christi. Y Cristo cura a través de los sacramentos. Por ejemplo, a través del sacramento de la confesión, y el sacramento de la confesión o penitencia, y el sacramento de la unción de los enfermos, que son los sacramentos de curación. El Señor quiere tocarnos, quiere curarnos, pero para eso el Señor dejó los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo eficaz de la gracia de Dios instituido por Jesucristo, entregado a su iglesia, para que los administre para la santificación y la salvación de las almas. Entonces el Señor Jesús nos quiere curar. Para ustedes y yo recibir esa curación del Señor, debemos de acercarnos a los sacramentos. En este caso, la lepra significa el pecado.
todos estamos llenos de pecado. Y 1 Juan 1:8 dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. La verdad no es tener, todos tenemos pecado. Romanos 3:23, todos pecaron. Y como todos pecamos, tenemos que acercarnos al sacramento de la reconciliación. Recuerdan lo que dice 2 Corintios 5:20. San Pablo dice, reconcíliense con el Señor. Es como si el mismo Dios actuara por medio de nosotros. Somos embajadores de Cristo, dice San Pablo. Esos son los sacerdotes, los embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el obispo le impone las manos, por ejemplo, o el sacerdote con el sacramento de la unción de los enfermos, le dice que el Señor que te libre del pecado, te salve y te levante. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia, numeral 1504 y 1505. Dice, a menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva o imposición de las manos, barro o ablación. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Lucas 6:19. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. ¿Cómo nos sana Jesús? A través de los sacramentos. Por eso es importante participar de los sacramentos. Dice el numeral 1505. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo. Juan 1:29. Del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Queridos hermanos y hermanas, dejémonos tocar por el Señor Jesucristo. Él nos quiere sanar. Está a nuestra disposición los sacramentos. Acerquémonos al sacramento de la confesión, al sacramento de la unción de los enfermos, que son los sacramentos de la curación. Y el sacramento central de todos los 7 sacramentos es el sacramento de la Eucaristía, Lumen Gentium número 11. La Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Mis amados hermanos y hermanas, les quiero mucho en el amor de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice en número 6:24. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y la meditación del Santo Evangelio del día. Que la Santísima Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, agradezco su tiempo, les invito a que le den compartir, como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, Primera carta a los Corintios, capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana.